Bienvenidos a un nuevo audiolibro. Y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Nariz. La nariz es la parte del tracto respiratorio superior al paladar duro y contiene el órgano periférico del olfato. Incluye la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal que está dividida en cavidades derecha a izquierda por el tabique nasal. Las funciones de la nariz son la olfacción, la respiración, la filtración del polvo y la humidificación del aire inspirado y la recepción y la eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales y los conductos nasolagrimales. Nariz propiamente dicha. La nariz propiamente dicha es la porción visible que sobresale de la cara. Su esqueleto es principalmente cartilaginoso. La nariz varía considerablemente de tamaño y forma debido sobre todo a diferencias en los cartílagos. El dorso de la nariz se extiende desde la raíz de la nariz hasta el vértice punta. La superficie inferior de la nariz está atravesada por dos aberturas piriformes, las narinas, orificios nasales anteriores, que están limitadas lateralmente por las alas de la nariz. La parte ósea superior de la nariz, incluida su raíz, está cubierta por piel delgada. La piel sobre la parte cartilaginosa de la nariz es más gruesa y contiene numerosas glándulas sebáceas. La piel llega hasta el vestíbulo nasal, donde posee un número variable de pelos rígidos, vibrisas, que al estar habitualmente húmedos, filtran las partículas de polvo existentes en el aire que entra en la cavidad nasal. La unión de la piel y la mucosa está más allá de la zona provista de estos pelos. Esqueleto de la nariz. El esqueleto de soporte de la nariz se compone de hueso y cartílago hialino. La porción ósea de la nariz consiste en los huesos nasales, las apófisis frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal, y las porciones óseas del tabique nasal. La porción cartilaginosa de la nariz está compuesta por 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago del tabique nasal. Los cartílagos alares en forma de U son libres y móviles, dilatan o contraen las narinas cuando se contraen los músculos que actúan sobre la nariz. Tabique nasal. El tabique nasal divide la nariz en 2 cavidades nasales. El tabique posee una parte ósea y una parte cartilaginosa, blanda y móvil. Los principales componentes del tabique nasal son la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago del tabique. La delgada lámina perpendicular del etmoides, que constituye la parte superior del tabique nasal, desciende desde la lámina quilvosa y se continúa superiormente a esta lámina con la crista galli. El vómer es un hueso delgado y plano, forma la porción posterior-inferior del tabique nasal con una cierta contribución de las crestas nasales, de los huesos maxilar y palatino. El cartílago del tabique posee una articulación tipo esquindilesis, ranura diente, con los bordes del tabique óseo. Cavidades nasales. El término cavidad nasal se refiere a la totalidad o a sus mitades derecha o izquierda según el contexto. Las cavidades nasales tienen su entrada anteriormente a través de las narinas y posteriormente se abren en la nasofaringe por las guanas. La mucosa tapiza las cavidades nasales excepto el vestíbulo nasal que está recubierto de piel. La mucosa nasal está firmemente unida al periósteo y al pericondrio de los huesos y cartílagos de soporte de la nariz. La mucosa se continúa con el revestimiento de todas las cámaras con que se comunican las cavidades nasales, la nasofaringe posteriormente, los senos paranasales superiormente y lateralmente, y el saco lagrimal y la conjuntiva superiormente. Los 2 tercios inferiores de la mucosa nasal forman el área respiratoria y el tercio superior el área olfatoria. El aire que pasa por el área respiratoria se calienta y humedece antes de pasar a través del resto de la vía respiratoria superior hacia los pulmones.
El área olfatoria contiene el órgano periférico del olfato. La acción de olfatear transporta el aire hacia esta zona. Límites de las cavidades nasales. Las cavidades nasales tienen techo, suelo y paredes medial y lateral. El techo de las cavidades nasales es curvo y estrecho, excepto en su extremo posterior, donde está formado por el cuerpo hueco del esfenoides. Está dividido en tres partes: frontonasal, etmoidal y esfenoidal, según los huesos que las constituyen. El suelo de las cavidades nasales es más ancho que el techo y está formado por las apófisis palatinas del maxilar y las láminas horizontales del hueso palatino. La pared medial de las cavidades nasales está formada por el tabique nasal. La pared lateral de las cavidades nasales es irregular debido a la presencia de tres láminas óseas, las conchas o cornetes nasales, que se proyectan inferiormente de un modo algo parecido a lamas de una persina. Características de las cavidades nasales. Las conchas o cornetes nasales superior, medio e inferior se curvan inferomedialmente y cuelgan a modo de lamas o cortinas cortas desde la pared lateral. Las conchas o cornetes de muchos mamíferos, especialmente los corredores y los que viven en ambientes extremos, se hallan muy enroscadas a modo de rollos que ofrecen una superficie muy amplia para el intercambio de calor. En la especie humana, con cornetes nasales simples a modo de láminas, y en los animales con cornetes complejos, existe un receso o meato nasal, pasajes en la cavidad nasal bajo cada una de las formaciones óseas. Así pues, la cavidad nasal está dividida en 5 pasajes: un receso esfenoetmoidal situado posterior-superiormente, 3 meatos nasales superior, medio e inferior situados lateralmente, y un meato nasal común localizado medialmente, en el cual se abren los 4 pasajes laterales. La concha o cornete inferior es el más largo y ancho y está formado por un hueso independiente homónimo, concha inferior, recubierto de una mucosa que contiene grandes espacios vasculares que pueden agrandarse para controlar el calibre de la cavidad nasal. Las conchas o cornetes medio y superior son apófisis mediales del hueso etmoides. En los procesos infecciosos o irritativos, la mucosa que recubre los cornetes puede quedar tumefacta rápidamente, con bloqueo del paso nasal en ese lado. El receso esfenoetmoidal, situado posterior-superiormente al cornete superior, recibe la abertura del seno esfenoidal, una cavidad llena de aire en el cuerpo del esfenoides. El meato nasal superior es un estrecho pasaje entre los cornetes nasales superior y medio, en el cual se abren las celdillas etmoidales posteriores a través de uno o más orificios. El meato nasal medio es más largo y profundo que el superior. La parte anterosuperior de este pasaje conduce a una abertura en forma de embudo, el infundíbulo etmoidal, a través del cual se comunica con el seno frontal. El pasaje que conduce inferiormente desde cada seno frontal al infundíbulo es el frontonasal. El hiato semilunar es un surco semicircular en el cual desemboca el seno frontal. La bulla etmoidal, una elevación redondeada localizada superiormente al hiato semilunar, es visible cuando se extirpa el cornete nasal medio. La bulla está formada por las celdillas etmoidales medias que constituyen los senos etmoidales. El meato nasal inferior es un pasaje horizontal inferolateral al cornete nasal inferior. El conducto nasolagrimal, que drena las lágrimas desde el saco lagrimal, se abre en la parte anterior de este meato. El meato nasal común es la parte medial de la cavidad nasal entre los cornetes y el tabique nasal, en el cual se abren los recesos laterales y los meatos. Vascularización e inervación de la nariz. La irrigación arterial de las paredes medial y lateral de la cavidad nasal procede de 5 fuentes:
1. Arteria etmoidal anterior desde la arteria oftálmica. 2. Arteria etmoidal posterior desde la arteria oftálmica. 3. Arteria esfenopalatina desde la arteria maxilar. 4. Arteria palatina mayor desde la arteria maxilar. 5. Rama septal de la arteria labial superior desde la arteria facial. Las tres primeras arterias se dividen en ramas laterales y mediales septales. La arteria palatina mayor llega al tabique por el conducto incisivo a través de la parte anterior del paladar duro. En la parte anterior del tabique nasal existe un plexo, área de Kieselbach, donde se anastomosan las 5 arterias que irrigan el tabique. La nariz también recibe sangre de las arterias enumeradas primera y quinta, así como ramas nasales de la arteria infraorbitaria y ramas nasales laterales de la arteria facial. Un abundante plexo venoso submucoso profundo, la mucosa nasal, drena en las venas esfenopalatina, facial y oftálmica. Este plexo venoso es una parte importante del sistema termorregulador del organismo que intercambia calor y caliente el aire antes de que penetre en los pulmones. La sangre venosa de la nariz drena principalmente en la vena facial a través de las venas angular y nasal lateral. Hay que recordar que esta zona pertenece al triángulo peligroso de la cara debido a las comunicaciones existentes con el seno cavernoso. En cuanto a la inervación, la mucosa nasal puede dividirse en las porciones posterior-inferior y antero-superior mediante una línea oblicua que pasa aproximadamente a través de la espina nasal anterior y el receso esfenoetmoidal. La inervación de la porción posterior-inferior de la mucosa nasal corre a cargo principalmente del nervio maxilar, mediante el nervio nasopalatino para el tabique nasal y los ramos nasales posteriores, superiores, laterales y nasales inferiores, laterales del nervio palatino mayor para la pared lateral. La inervación de la posterior antero-superior proviene del nervio oftálmico mediante los nervios etmoidales anterior y posterior, ramos del nervio nasociliar. La mayor parte de la nariz, dorso y vértice también recibe inervación del par craneal número 5 trigémino, su ramo oftálmico, por vía del nervio infratroquear y el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Pero las alas de la nariz las recibe de los ramos nasales del nervio infraorbitario, que es rama del trigémino, específicamente de su ramo maxilar. Los nervios olfatorios encargados de la olfacción se originan en las células del epitelio olfatorio situados en la parte superior de las paredes laterales y septal de la cavidad nasal. Las prolongaciones centrales de estas células que forman el nervio olfatorio atraviesan la lámina cribosa y finalizan en el bulbo olfatorio, expansión rostral del tracto olfatorio. Senos paranasales. Los senos paranasales, llenos de aire, son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal en los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. Su denominación corresponde a la de los huesos donde se alojan. Los senos continúan invadiendo el hueso circundante y es frecuente hallar extensiones importantes de ellos en el cráneo de los individuos de edad avanzada. Senos frontales. Los senos frontales derecho e izquierdo se hallan entre las tablas externa e interna del hueso frontal, posteriormente a los arcos superciliares y a la raíz de la nariz. Los senos frontales suelen detectarse en los niños hasta los 7 años de edad. Cada seno frontal drena a través de un conducto frontonasal en el infundíbulo etmoidal que se abre en el hiato semilunar del meato nasal medio. Los senos frontales están inervados por los ramos de los nervios supraorbitarios, ramo del trigémino de oftálmico. Los dos senos frontales raras veces tienen el mismo tamaño y el tabique que los divide no suelen estar situados totalmente en el plano medio. El tamaño de los senos frontales varía desde unos 5 milímetros hasta grandes espacios que se extienden lateralmente hacia las alas mayor del esfenoides. A menudo, un seno frontal está dividido en dos partes, una parte vertical en la porción escamosa del hueso frontal y una parte horizontal en su porción orbitaria. Una o ambas partes pueden ser grandes o pequeñas. Cuando la parte supraorbitaria es grande, su techo forma el suelo de la fosa craneal anterior y su suelo constituye el techo de la órbita.
Celdillas etmoidales. Las celdillas senos-etmoidales son pequeñas invaginaciones de la mucosa de los meatos nasal medio y superior en el hueso etmoides entre la cavidad nasal y la órbita. Las celdillas etmoidales no suelen verse en las radiografías simples antes de los 2 años de edad, pero pueden reconocerse en las exploraciones por tomografía. Las celdillas etmoidales anteriores drenan directa o indirectamente en el meato nasal medio a través del infundíbulo etmoidal. Las celdillas etmoidales medias se abren directamente en el meato medio y a veces se denomina celdillas bullares debido a que forman la bulla etmoidal, una protuberancia situada en el borde superior del hiato semilunar. Las celdillas etmoidales posteriores se abren directamente en el meato superior. Las celdillas etmoidales están inervadas por los ramos etmoidales anterior y posterior de los nervios nasociliares, ramo del trigémino del nervio oftálmico. Senos esfenoidales. Los senos esfenoidales están localizados en el cuerpo del esfenoides y pueden extenderse a sus alas. Se hallan divididos desigualmente y separados por un tabique óseo debido a una extensa neumatización, formación de celdillas aéreas. El cuerpo del esfenoides es frágil. Solo hay unas delgadas láminas óseas de separación entre los senos y varias estructuras importantes como los nervios ópticos, el quiasma óptico, la hipófisis, las arterias carótidas internas y los senos cavernosos. Los senos esfenoidales derivan de una celdilla etmoidal posterior que comienza a invadir el esfenoides hacia los 2 años de edad. En algunas personas, esta invasión corre a cargo de varias celdillas etmoidales posteriores, lo que da lugar a la formación de múltiples senos esfenoidales que se abren por separado en el receso esfenoetmoidal. Las arterias etmoidales posteriores y los nervios homónimos que las acompañan irrigan e inervan respectivamente los senos esfenoidales. Senos maxilares. Los senos maxilares son los senos paranasales de mayor tamaño, ocupan el cuerpo de los maxilares y comunican con el meato nasal medio. El vértice del seno maxilar se extiende hacia el hueso cigomático y con frecuencia se introduce en él. La base del seno maxilar forma la porción inferior de la pared lateral de la cavidad nasal. El techo del seno maxilar está formado por el suelo de la órbita. El suelo del seno maxilar está formado por la porción alveolar del maxilar. Las raíces de los dientes maxilares, particularmente la de los 2 primeros molares, a menudo producen elevaciones cónicas en el suelo del seno. Cada seno maxilar drena por medio de una o más aberturas. El orificio del seno maxilar, que puede ser múltiple en el meato nasal medio de la cavidad nasal a través del hiato semilunar. La irrigación arterial del seno maxilar procede principalmente de ramas alveolares superiores de la arteria maxilar, aunque el suelo del seno recibe irrigación de ramas de las arterias palatina descendente y mayor. La inervación del seno maxilar proviene de los nervios alveolares superiores, anterior, medio y posterior, ramos del nervio maxilar. Fracturas nasales. Debido a la prominencia de la nariz, las fracturas de los huesos nasales son fracturas faciales frecuentes en accidentes de automóvil y en la práctica deportiva a menos que se utilicen protectores faciales. Las fracturas suelen originar deformaciones de la nariz, especialmente cuando se recibe una fuerza lateral con el codo de otra persona, por ejemplo. Suele producirse una epistaxis, hemorragia nasal. En las fracturas graves, la rotura de huesos y cartílagos origina un desplazamiento de la nariz. Cuando la lesión es producto de un golpe directo, puede ocurrir también una fractura de la lámina cribosa del etmoides. Desviación del tabique nasal. El tabique nasal suele estar desviado hacia uno u otro lado. Aunque esta desviación puede ser consecuencia de un parto traumático, es más frecuente que se produzca en la adolescencia y la edad adulta por un traumatismo, por ejemplo, en una pelea a puñetazos. A veces la desviación es tan intensa que el tabique nasal se halla en contacto con la pared lateral de la cavidad nasal, lo que a menudo dificulta la respiración o exacerba el ronquido. La desviación puede corregirse quirúrgicamente. Rinitis. La mucosa nasal aparece tumefacta e inflamada, rinitis, durante las infecciones respiratorias altas y las reacciones alérgicas, por ejemplo, fiebre del heno.
El edema de la mucosa se produce rápidamente debido a su vascularización. Las infecciones de la cavidad nasal suelen propagarse a la fosa craneal anterior a través de la lámina cribosa, la nasofaringe y los tejidos blandos retrofaringeos, el oído medio a través de la trompa auditiva, trompa faringotimpánica, que pone en comunicación la cavidad timpánica y la nasofaringe, los senos paranasales y el aparato lagrimal y la conjuntiva. Epistaxis. La epistaxis hemorragia nasal es relativamente frecuente por la abundante irrigación sanguínea de la mucosa nasal. En la mayoría de los casos, la causa es traumática y la hemorragia procede del área situada en el tercio anterior de la nariz, área de Kisselbach. La epistaxis se asocia también a infecciones e hipertensión. La salida de la sangre de la nariz a borbotones es consecuencia de la rotura de una arteria. La epistaxis moderada también puede ocurrir por el acto de hurgarse la nariz que desgarra las venas del vestíbulo nasal. Sinusitis. Como los senos paranasales se continúan con las cavidades nasales a través de aberturas que comunican con ellos, la infección puede propagarse a partir de las cavidades nasales y producir inflamación y edema de la mucosa de los senos, sinusitis, con dolor local. A veces se inflaman varios senos, pansinusitis, y el edema de la mucosa puede bloquear una o más aberturas de los senos a las cavidades nasales. Infecciones de las celdillas etmoidales. Si se bloquea el drenaje nasal, las infecciones de las celdillas etmoidales pueden atravesar la frágil pared medial de la órbita. Las infecciones graves de este origen pueden ocasionar ceguera debido a que algunas celdillas etmoidales posteriores se hallan próximas al conducto óptico que da paso al nervio óptico y la arteria oftálmica. La propagación de la infección a partir de estas celdillas suele afectar también a la vaina dural del nervio óptico, causando neuritis óptica. Infecciones de los senos maxilares. Los senos maxilares son los que se infectan con más frecuencia debido probablemente a que sus orificios de drenaje son pequeños y se localizan en una posición alta en las paredes superomediales del seno. Cuando la mucosa del seno se congestiona, a menudo los orificios maxilares se obstruyen. Debido a la localización alta de los orificios, cuando la cabeza está erguida, es imposible que drenen los senos hasta que estén llenos. Como los orificios de ambos senos están situados en sus paredes mediales, es decir, orientados el uno hacia el otro, cuando el individuo se halla en decúbito lateral, solo drena el seno situado en posición alta, por ejemplo, el seno derecho en decúbito lateral izquierdo. Si un resfriado o un proceso alérgico interesa los dos senos, el paciente puede dar vueltas en la cama al tratar de que drenen ambos. El seno maxilar puede drenarse pasando una cánula desde las narinas a través del orificio maxilar hacia el interior del seno. Relación de los dientes con el seno maxilar. La estrecha proximidad entre los tres molares maxilares y el suelo del seno maxilar puede originar problemas graves. Al extraer un molar maxilar puede romperse una de sus raíces. Si no se utiliza un método adecuado para extraerla, puede impulsarse superiormente hacia el interior del seno maxilar y crear una comunicación entre este y la cavidad bucal, con la posibilidad de que ocurra una infección. Debido a que los nervios alveolares superiores, ramos del nervio maxilar, inervan los dientes maxilares y la mucosa de los senos maxilares, la inflamación de esta última se acompaña con frecuencia de una sensación dolorosa en el diente molar. Transiluminación de los senos. La transiluminación de los senos maxilares se realiza en un cuarto oscuro. Se coloca una luz intensa dentro de la boca del paciente sobre el lado del paladar duro o se aplica firmemente contra la mejilla. El haz luminoso atraviesa el seno maxilar y crea un brillo apagado de forma semilunar por debajo de la órbita. Si el seno contiene un exceso de líquido, una masa o una mucosa engrosada, disminuye el brillo. Para transiluminar los senos frontales se dirige la luz superiormente bajo la parte medial de la ceja, lo que origina normalmente un brillo por encima de la órbita. Debido a las grandes diferencias que existen en el desarrollo de los senos, hay variaciones de una persona a otra en cuanto al patrón y la extensión de la zona iluminada.